Pues de acuerdo a lo que tenemos publicitado en el flyer de invitación de la sesión, hoy comenzamos un ciclo. Ya vimos el Padre Nuestro y la forma como nos puede hacer infinitamente mejores de lo que ya somos. El lunes vimos el Ave María, el tema se terminó y siguiendo la trilogía, la tetralogía de tratados de Santo Tomás de Aquino, que son unos libros que lo lanzan a la fama como uno de los predicadores apóstoles más brillantes de todos los tiempos. Nos toca entonces hoy hablar de el credo. El credo, y sirva como introducción a este asunto, yo defino mucho una personalidad por aquello en lo que cree y aquello en lo que no cree. Por ejemplo, leía yo esta mañana preparando la sesión el credo de un científico famosísimo de nombre Stephen Hopkins, que dice literalmente que antes del Big Bang no había nada y nadie. Bueno, pues es su creencia, pero resulta verdaderamente asombroso que en un científico serio se pueda dar entonces la creencia en algo todavía más absurdo, todavía más imposible de creer que cualquier creencia en cualquier Dios. ¿Por qué cree en la generación espontánea? O sea, él cree que de la nada surgió algo. Y estamos hablando de uno de los científicos más seriamente tomados en cuenta a lo largo de todo el siglo XX y de lo que va del XXI, Stephen Hopkins. La nada produjo algo y simplemente lo afirma como un dogma de fe. Brutal. También me movió mucho platicarles acerca de ese tema, buscando ser la mejor versión de nosotros mismos, lo que sucedió en los días previos al eclipse. Incluso hice una lista como de 12 cosas, de 12 creencias falsas, verdaderamente ridículas, pasmosamente, perdón por lo que voy a decir, pasmosamente estúpidas acerca de la maligna influencia de los eclipses sobre el alma humana, sobre la vida humana y sobre la naturaleza. No necesité demostrar nada, simplemente ya quedó demostrado que no pasó absolutamente nada malo. El eclipse duró 4 minutos 20 segundos en las zonas en donde más se vio, como fue en Mazatlán, por ejemplo, donde se reunieron 750,000 curiosos a observarlo. Qué bueno que pudieron ir. Debe ser un espectáculo fascinante. A mí me tocó ver el de hace 30 años, el de ahora no. La verdad, pues porque no tenía los lentes adecuados y tenía otras muchas cosas más importantes que hacer. Pero muchísima gente cree en las malas vibras de los eclipses o en las malas vibras de los signos del zodiaco. Creen en horóscopos, creen en cosas verdaderamente increíbles y creen en cosas increíbles revelándose con aquello que los católicos creemos. En multitud de sitios en Internet corren y vuelan artículos, videos, documentos, escritos espontáneos, algunos escritos con los pies y no pensados para nada con la cabeza, sobre la fácil manera con la cual el hombre liberado puede demostrar que Dios no existe. Hay quien cree eso, que es posible demostrar que Dios no existe. Y he entrado en discusión con algunos de ellos
y acaban enfureciéndose. ¿Por qué? Porque simplemente demostrar que algo no existe no es posible. Solamente se puede demostrar lo que sí existe. Pero yo no puedo probar que los duendes no existen. Lo que no existe es improbable. Científicamente es imposible de probarse. Solamente se puede probar aquello que es. Pero este concepto, que por otra parte es tan simple para una persona libre de prejuicios y con suficiente nivel intelectual, resulta más creíble que el credo de los apóstoles, o que el credo in unum Deo, en un solo todo, Dios todopoderoso, etcétera. Y así podría seguir yo enumerando que millones de personas en México creen que existe la capacidad para crear maldiciones a distancia, creen que existe el poder para hacer trabajos negros en los cuales alguien toma el poder de hacerle daño al prójimo, simplemente haciendo conjuros, haciendo actos esotéricos, y se la tragan, se la creen. Y ya creo que alguna vez les platiqué mi divertidísima experiencia con un conjunto de, incluso tienen una asociación civil que se llama Los Brujos del Valle de Toluca. Y me invitaron hace algunos años, como 30 o 40 años, me invitaron a una serie de sesiones para demostrarme que ellos podían causarme daño a mí o a mis familiares a distancia. Y acepté el reto. Por supuesto que no me pudieron causar ningún daño ni a mí ni a mi familia de ninguna manera. Eso sí, les advertí. Claro, si me ponen veneno en mi comida, pues eso sí. Pero eso, para hacer eso no se necesita ser brujo, simplemente se necesita ser un asesino o una persona criminal. Entonces, sobra en el mundo actual un manojo gigantesco de creencias en lo falso, de creencias en lo indemostrable, de creencias en mitos, en paradigmas, en cuentos de brujas, en cuentos de la abuela, en cuentos como los que nos contaban a nosotros la servidumbre cuando éramos niños y después llegaba mi papá y para era muy sencillo para él demostrarnos que aquello que nos habían metido en la cabeza y que a veces nos tenía llenos de miedo, a los 5, a los 8, a los 10 años, pues simplemente no era posible que existiera. Con toda esta introducción, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a aquello que hoy comenzamos. No en forma muy amplia, porque no logro conciliar el sueño de manera correcta y ando dando tumbos a lo largo del día. Incluso no me siento nada bien. Ya estoy buscando ayuda profesional para recuperar mi buen dormir, pero no ha sido fácil. Sin embargo, como siempre, quiero hacer el esfuerzo de estar con ustedes este rato explicando un libro formidable que escribió Santo Tomás de Aquino y que tradujo mi papá, don Salvador Abascal. El libro se llama El Credo, así nada más El Credo, comentado por Santo Tomás de Aquino. Traducción del latín de Salvador Abascal. El Credo fue inicialmente escrito en italiano. Después el mismo Santo Tomás lo tradujo al latín y la primera traducción mexicana al español la hizo mi padre en el año 1989. Yo todavía lo ayudaba bastante en su trabajo como gerente él de Editorial Yus, primero, después Editorial Tradición, que es la que edita este libro,
el credo en 1989. La única cosa en la que no tuvo éxito mi padre fue en que pues, se hicieron un total de 5,000 ejemplares. De esos 5,000 ejemplares, yo tengo uno físicamente y me tomé el privilegio de pasarlo a Word, transcribirlo a Word, para compartirlo con todos ustedes. Mi asistente tendrá la instrucción de hacérselos llegar a partir de mañana a todos aquellos que ya me dijeron o que me sigan diciendo que están al corriente en su colegiatura de abril, incluyendo los meses anteriores. Es un obsequio de un altísimo valor apreciativo. Es un libro de 89 páginas que les va a fascinar. Pero como la letra no tiene gesto y hay muchos párrafos que requieren una explicación filosófica o teológica o histórica o psicológica incluso, he escogido este maravilloso tema para desarrollarlo en las próximas sesiones a partir de esta, los lunes y los miércoles, dentro del marco de buscando ser cada uno de nosotros la mejor versión de sí mismos. ¿Por qué? Porque fíjense la premisa de la que parto. El ser humano es tan excelente persona como excelente es aquello en lo que cree. Apréndanse. El ser humano es tan excelente persona como excelente es aquello en lo que cree. Así que procurando creer nosotros en lo máximo que podemos creer, pues simplemente, sin mucho buscarle, di con el credo, el símbolo de los apóstoles y su explicación, que a su vez tiene el nombre del símbolo de Nicea Constantinopla, porque a pesar de que ya era el símbolo de los apóstoles, de los primeros 11, excluyendo a Judas naturalmente, fue hasta unos siglos después, en Nicea y en Constantinopla, donde escribieron la versión definitiva los padres de la Iglesia. En la lucha aciaga, acérrima, amarga muchas veces, como eran aquellos tiempos en los cuales tendrían que defender a la Iglesia y a la naciente comunidad cristiana de los ataques de las herejías, de los herejes. En una época en donde además, durante varios siglos, cuando menos durante casi 1500 años o un poco más, estuvieron a tiro de piedra las guerras de religión, sangrientas, brutales, terribles, involucrando a las principales naciones europeas, por ejemplo, Francia contra Inglaterra, Francia y España contra Inglaterra y el mundo sajón, y así sucesivamente, en la guerra de 100 años, en la guerra de 30 años, por motivos principalmente de fe, por motivos religiosos. En aquella época, el poder imperial de los emperadores romanos, conversos a partir de Constantino, por eso se llama el símbolo de Nicea Constantinopla, el imperio, los emperadores romanos, le prestaron a la iglesia un servicio impagable, inconmensurable, que fue el servicio de convertir el catolicismo en la religión oficial del Imperio Romano, tanto de Occidente como de Oriente. Gracias al Imperio Romano, gracias a sus emperadores conversos, el cristianismo se esparció prácticamente por todo el planeta. Ahora tenemos una serie de herejías que podríamos englobar en una sola palabra: la teología de la liberación, conocida más bien con el nombre de progresismo.
Ellos se pusieron ese nombre, los herejes de ahora, a partir del gran hereje de herejes. Y tal vez a algunos de ustedes va a sorprender el nombre que a continuación voy a dar. El hereje más famoso de toda la historia, sobre todo de los últimos siglos, fue el jesuita francés Pedro Teilhard de Chardin, al cual muchos católicos desinformados o malformados admiran, reverencian y prácticamente lo tienen como su santote, como su santón, siendo además que fue condenadísimo por la Iglesia Católica de manera formal. No tiene caso por el momento, ya lo haremos más adelante, adentrarnos en la historia de los cismas. Pero nada más quiero decir que Santo Tomás de Aquino fue canonizado el 18 de julio de 1323 por el Papa Juan XXII. Tendrían que pasar más de 8 siglos para que hubiera un Juan XXIII. Juan XXII canoniza a Santo Tomás y luego San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, bajo los cuales hice mi principal base de estudios escolarizados, tanto la prepa como la universidad. San Ignacio de Loyola adopta a Santo Tomás, tanto en filosofía y en teología, como su propio doctor, e incluso el propio y exclusivo doctor para toda la compañía de Jesús. Los malos jesuitas, que abundan hoy en proporción de 8-2, ya predominan los malos, predominan los herejes, predominan los progresistas, predominan los teólogos de la liberación, los guerrilleros, predominan los malosos, predominan los heterodoxos. Y ya platicaremos incluso de mis amargas experiencias en choques frontales tremebundos con ellos, al grado de que uno de esos choques me costó incluso quedarme sin trabajo una buena temporada y tener que cambiarme de ciudad, porque mi vida llegó a estar en peligro, amenazada por los furibundos maestrillos jesuitas que ni siquiera eran ordenados, pero que ya andaban con la espada desenvainada, persiguiéndonos a los católicos, a los que malamente se nos llama tradicionalistas. Decir católico tradicionalista es como decir círculo redondo. Es un pleonasmo. En cambio, decir católico progresista es un contrasentido, porque si eres católico no puedes ser progresista. Eres nada más católico apostólico romano. Católico. Y si eres católico, no te puedes autonombrar progresista porque automáticamente eso te hace colocarte fuera de los ordenamientos lanzados desde agosto de 1879 por San León XIII en su encíclica Padre Eterno, Eterni Patris, del 4 de agosto de ese año. Y después San Pío X y Benedicto XV y Pío XI y Pío XII, en su famosa encíclica Humani Generis de agosto de 1950, dice algo que es el sustento de esta serie de sesiones. La Iglesia Católica exige que sus futuros sacerdotes y todos los laicos y seglares sean instruidos en las disciplinas filosóficas, según el método, la doctrina y los principios del doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, y que su doctrina resuene al unísono con la divina revelación, porque es eficacísima esta doctrina para asegurar los fundamentos de la fe y para recoger de modo útil y seguro los frutos
de un sano progreso hacia la sabiduría. Y curiosamente también el muy calumniado Concilio Vaticano II también eleva a la categoría de primerísimo nivel a Santo Tomás de Aquino y a toda su obra, y principalmente esta de la cual hoy comenzaremos a ocuparnos. Yo espero que ustedes gocen, al igual que yo lo he hecho, porque a mí me tocó, al trabajar con mi padre en aquella época, me tocó participar en la edición, en la revisión, en el imprímase de esta obrita formidable. Y la disfruté muchísimo porque un corrector tiene que leerla cuando menos 3 veces. Es una lectura magistral, pero a la vez sencilla, que nos explica profundamente el credo, porque no hay nada que llene tanto nuestras ilimitadas ansias de saber y el abismo de nuestros deseos como la divina revelación, contenida esta en los artículos de nuestra fe, es decir, en el credo de los apóstoles o símbolo Nicea-Constantinopla. Y entonces así yo busco para mis grupos el que todos sus miembros gocemos de una fe ilustrada. No basta una fe viva, no basta. Tiene que ser una fe ilustrada y vivida para que nuestra voluntad y nuestra inteligencia, robustecidas y aun transformadas por la gracia de Dios, nos lleve a salvarnos de los engañosos lazos y trampas que este mundo, demonio y carne todos los días multiplican a nuestro paso, como nunca antes en la historia de la Iglesia lo habían hecho, lo cual en cierta manera es un símbolo tangible de que nos acercamos a la parusía, a los últimos tiempos. No que me atreva yo a ponerle fecha y día, pero sí hay, ya Santo Tomás lo decía, cuando al bien se le llame mal y al mal se le llame bien, es que Cristo está cerca en su segunda venida. Yo sé que Dios nos permite afrontar estas pruebas, pero que a la vez que nos permite afrontarlas, mi padre termina el prólogo diciendo, Dios mismo permite esta prueba suprema contra nuestra fe, pero a la vez nos brinda todos sus auxilios. Y el primero de sus divinos auxilios es la verdadera fe racional e ilustrada. Bien, después de esta introducción, comenzamos ya directamente con lo escrito por Santo Tomás. Veamos. Dice Santo Tomás en su prólogo, lo primero que nos es necesario como cristianos es la fe, sin la cual nadie se llama fiel cristiano. Pues bien, la fe produce 4 bienes. Pregunto, sin abrir el navegador de su computadora o de su celular, sin consultar, simplemente lo que tengan en su corazón y en su cabeza, ¿alguien me puede decir alguno o los 4 bienes que produce la fe en el hombre, en el ser humano? Emilia. Que la paz. No. Bueno. No sé. Sabiduría. Muy generalmente sí, pero no. Bueno, no me Confianza en asombra, por Dios. supuesto. Les confieso que yo tampoco me lo sabía. No, bondad, no. Son 4 dones que voy a explicar, 4 beneficios extraordinarios de los cuales conviene estar sumamente conscientes.
No es confianza en Dios, ¿no? Es que es muchísimo más que eso. Sí, amor, esperanza. No, bueno. Ok, perdón. Primeramente, por la fe se une el alma a Dios. ¿Cuál es el beneficio? La unidad del alma con Dios. Por la fe cristiana, el alma realiza una especie de matrimonio con Dios. Se desposa con Dios. Lo dice Oseas, el profeta Oseas, capítulo 2, versículo 20. Yo te desposaré conmigo en la fe. Ujú. Por lo cual, al ser bautizado el hombre, desde luego confiesa la fe. Cuando se le pregunta, ¿crees en Dios? Porque el bautismo es el primer sacramento de la fe. Lo dice el Señor, el que crea y sea bautizado será salvo. Porque el bautismo sin la fe es inútil. El bautismo sin la fe es inútil. Por lo cual es de saberse que nadie es aceptado por Dios sin la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Por esta razón, San Agustín, comentando en su epístola a los romanos, comentando la epístola de San Pablo a los romanos, dice, ojo, toda inspiración espiritual que no proceda de la fe es pecado. Por eso comencé por hacer la lista enorme de aquello que hoy son creencias que no proceden de la fe y que por lo tanto son pecado. Es pecado creer en horóscopos. Es creado creer en cartomancia. Es pecado creer en esoterismos. Es pecado creer en que los planetas producen una alineación perjudicial para la naturaleza y para el alma humana. Todo lo que dije es pecado. Si no lo sabían, ahora ya lo saben. Porque dice San Agustín, todo lo que no proceda de la fe es pecado. Donde falta el conocimiento de la eterna e inmutable verdad, falsa es la virtud, aun con las mejores costumbres. No tiene desperdicio, lo repito. Donde falta el conocimiento de la eterna e inmutable verdad, falsa es la virtud, aun con las mejores virtudes. Comenzamos entonces por la fe. Y su primer don maravilloso es que nos desposa con Dios. Segundo bien. El segundo bien es que mediante la fe comienza en nosotros la vida eterna. Por la fe comienza en nosotros la vida eterna. Porque la vida eterna no es otra cosa que conocer y poseer a Dios. Por lo cual dice el Señor, la vida eterna es que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Pues bien, este conocimiento de Dios empieza aquí por la fe. En esta tierra comienza por la fe, para perfeccionarse en la vida futura, en la cual lo conoceremos y lo poseemos tal cual es. Por lo cual se dice en Hebreos 2, la fe es la substancia de las realidades que se esperan. Formidable, ¿eh? La fe es la substancia de las realidades que se esperan. No creemos en cosas que no son substanciales. Dios es substancia. La vida eterna es substancia. El cuerpo humano resucitado glorioso es substancia física, material. Cristo es substancia. Por eso el sacramento se llama transubstanciación. Entonces, este conocimiento de Dios empieza aquí por la fe, para perfeccionarnos en la vida futura, en la cual lo conoceremos y lo poseeremos tal como Él es. Ups. Y repito algo que a mí me conmovió muchísimo. La fe es la substancia
de las realidades, no de las fantasías, no de las creencias, no de la imaginación, no de los misterios. Es la sustancia de las realidades que se esperan. Así que nadie puede alcanzar la bienaventuranza, que es el verdadero conocimiento de Dios, si primero no lo conoce por la fe. Dice San Juan, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El tercer bien. El tercer bien de la fe en nosotros es que la fe dirige nuestra vida presente. Es la gran rectora de nuestra vida presente. En efecto, porque para vivir bien es menester que el hombre sepa qué cosas son necesarias para bien vivir. Y si tuviera que aprender por el estudio todas las cosas necesarias para bien vivir, o no podría alcanzar tal cosa o la alcanzaría después de demasiado tiempo. En cambio, la fe enseña todo lo necesario para vivir sabiamente. La fe enseña todo lo necesario para vivir sabiamente. Aquí sí acertaste, Aneta Betanzo, cuando dijiste, creo que fuiste tú, la palabra sabiduría. En efecto, la fe nos enseña la existencia del Dios único, que recompensa a los virtuosos y castiga y cobra las consecuencias de los malvados. Y nos enseña que hay otra vida y otras cosas semejantes, que nos incitan suficientemente a hacer el bien y a evitar el mal. Como lo dice el profeta Habacuc, mi justo vive de la fe. Lo cual es manifiesto porque ninguno de los filósofos de antes de la venida de Cristo, ninguno de los filósofos de antes de la venida de Cristo, ni siquiera el mismo Aristóteles, pudo saber tanto acerca de Dios y de lo necesario para la vida eterna cuanto se supo después de la venida de Cristo. Que cualquier viejecita analfabeta puede conocer mediante la fe. Entonces, la fe de una viejita campirana analfabeta la hace infinitamente más sabia que al más sabio de los filósofos precristianos. Aristóteles, y Sócrates, y Platón, y Anaxímenes, y Anaximandro, y Tales de Mileto, y la enorme lista de genios griegos y romanos, Tácito, Suetonio. Ninguno de los filósofos griegos y romanos anteriores a Cristo alcanzaron el nivel de sabiduría que cualquiera de nosotros puede alcanzar por la sola fe. Por lo cual por lo cual el profeta Isaías dice, colmada está la tierra con la ciencia del Señor. Colmada está la tierra con la ciencia del Señor. Cuarto bien. El cuarto bien que nos produce la fe es que por la fe vencemos las tentaciones. Según leemos en la epístola a los Hebreos de San Pablo, por la fe los santos vencieron reinos. Por la fe los santos vencieron reinos. Y esto es patente porque toda tentación viene o del diablo, o del mundo, o de la carne. En efecto, el demonio tienta para que no obedezcas a Dios, ni te sujetes a Él. Y esto lo rechazamos por la fe, porque por la fe sabemos que Él es el Señor de todas las cosas y por lo tanto que se le debe obedecer. Como lo dice San Pablo, como lo dice Pedro en su primera epístola, vuestro adversario el diablo ronda buscando a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe.
El mundo, por su parte, nos tienta, ya sea seduciendo con la prosperidad o aterrándonos con lo adverso. Pero todo lo vencemos por la fe, que nos hace creer en otra vida mejor que esta, y así despreciamos, o no sobrevaloramos al menos, las cosas prósperas de este mundo y no tememos las adversas. Dice San Juan, la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y a la vez nos enseña a creer que hay males mayores a cualquier desventura que nos pueda ocurrir en esta tierra. Y ese mal infinitamente mayor a cualquier desventura que nos pueda ocurrir en esta tierra es el infierno eterno. La carne, en fin, nos tienta induciéndonos a las delectaciones momentáneas. Delectaciones. Espero que se entienda este término. Es el deleite de las tentaciones momentáneas, de las delectaciones momentáneas de la vida presente. Pero la fe nos muestra que por ellas, si indebidamente nos desadherimos, perderemos las delectaciones eternas. Para lo cual, la recomendación de San Pablo en su carta a los Efesios es: embrazad siempre el escudo de la fe. Con todo esto, queda patente que es grandemente útil tener una fe inquebrantable. Pero alguien podría decirme, es una tontería creer en lo que no se ve, así es que no se puede creer en lo que no vemos. Y respondo, en primer lugar, la imperfección de nuestro entendimiento resuelve esta dificultad. Porque si el hombre pudiese perfectamente conocer por sí mismo todas las realidades visibles e invisibles, necio sería creer en lo que no vemos. Repito el concepto muy denso. Traten de asimilarlo. Si el hombre pudiese perfectamente conocer por sí mismo todas las realidades visibles e invisibles, necio sería creer en lo que no vemos. Pero nuestro conocimiento es tan débil que ningún filósofo pudo jamás descubrir a la perfección la naturaleza objetiva, completa, de un solo ser, de un solo insecto. En efecto, leemos que un filósofo vivió 30 años en soledad para conocer la naturaleza de la abeja. Por lo tanto, si nuestro entendimiento es tan débil, ¿acaso no es insensato no creerle a Dios, sino lo que el hombre puede conocer por sí mismo? Por lo cual sobre esto se dice en Job, qué grande es Dios y cuánto excede abrumadoramente nuestra ciencia. En segundo lugar, se puede responder que si un maestro enseñase algo de su ciencia y cualquier rústico dijese que eso no es tal como el maestro lo afirma por no entenderlo él, tendríamos a este rústico como un gran necio. Pues bien, es un hecho que el entendimiento de los ángeles excede el entendimiento del mejor filósofo más que el entendimiento de este al del mejor rústico. Por lo cual, necio es el filósofo si no quiere creer lo que dicen los ángeles, y con mayor razón si no quieren creer lo que Dios nos enseña. Sobre esto se dice en el libro de Eclesiastés, muchas cosas sobrepujan la inteligencia humana que nos han sido enseñadas. Muchas cosas que sobrepujan la inteligencia humana nos han sido enseñadas. Aclaración que mi padre me hizo el día que hice yo mi primera comunión. Las cosas referentes a Dios superan la inteligencia humana, pero no la inutilizan ni la destruyen. Únicamente la superan. Y por eso solo el humilde puede tener fe verdadera. Sé humilde y cree en la palabra de Dios.
También podríamos decirle, para terminar, que podemos responderle a este necio que niega que es una estupidez, que dice que es una estupidez creer en lo que no vemos, que si el hombre no quisiera creer sin lo que conoce, si el hombre no quisiera creer sino en aquello que conoce, ciertamente no podría vivir en este mundo. Ah, es el argumento más poderoso. En efecto, ¿cómo se podría vivir sin creerle a nadie? Si recibes un cheque y no crees que lo puedas cobrar, si te hacen una promesa de amor y no puedes creer en ella, si te señalan la veracidad de un gran descubrimiento y tú no crees en él, o si como le pasaba a los reyes de la corte de Napoleón cuando vieron el invento del señor Volta, que es el que inventa el arco voltaico y descubre la aplicación práctica de la electricidad, y no creyeron en él. Pues si finalmente hubo un francés que creyó en el señor Volta, pudo valerse de la electricidad, y todos aquellos que no le creyeron a Volta, pues se quedaron sin las maravillas que nos entrega la electricidad hace 2 siglos. ¿Cómo creer ni siquiera que tal persona es mi padre? Por lo cual es necesario que el hombre le crea a alguien sobre las cosas que él no puede, sobre las cosas que yo no puedo, que tú no puedes conocer perfectamente por mí mismo, por ti mismo. Pero a nadie hay que creerle tanto como a Dios. De modo que aquellos que no creen las enseñanzas de la fe no son sabios, sino necios y soberbios, como dice el apóstol en la primera epístola a Timoteo. Soberbio es y no sabe nada. Soberbio es y no sabe nada. El señor Stephen Hawking, al negar que antes del Big Bang exista algo capaz de producirlo, le aplica perfectamente esta frase final. Soberbio es, y con toda y su sabiduría, tan reconocida en los ambientes científicos de la actualidad, yo sostengo que el señor Stephen Hawking no conoce nada de lo esencial para salvarse. ¡Qué pena! En cambio, Timoteo exclama, yo sé bien en quién creí y estoy cierto de aquello en lo que creo, creí y seguiré creyendo. Bien, pues hasta aquí nuestra sesión de hoy. Pensé que iba a ser mucho más corta, pero me fue saliendo la energía y tenemos unos poquitos minutos para, como siempre, preguntas, comentarios, aportaciones, dudas, aunque tal vez no me pueda extender tanto como otras veces. ¿Quién quiere comenzar? Adelante.